Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones, qué gusto saber de ti. Gracias por entrar a la página de lo importante eres tú. Gracias por interesarte por el contenido de esta página y darle me gusta y seguirnos. Gracias, muchas gracias. Este día vamos a hablar de la capacidad para lograr hacer las cosas. Mira, se nos habla mucho de tú puedes, ánimo, lo vas a lograr, propóntelo, créelo, hasta decrétalo o hasta la meta. Tú lo puedes, solo tienes que verlo, visualízalo y lo vas a lograr. Son frases motivacionales muy padres, muy bonitas, que de veras que si lo escuchas con la persona adecuada, con el tono adecuado, te levantas de tu silla, te levantas de tu asiento y dices, sí puedo hacerlo, claro que sí, lo voy a lograr. Pero sucede que al paso del tiempo, al paso de los días, al paso de las horas, ese ánimo desaparece, ese ánimo se acaba, ese deseo se va y necesito otra vez volver a ponerme en el espejo y decir, todo lo puedo, yo creo, voy a lograrlo y ponerme mi cassette y ponerme mi disco y ponerme mi MP3 y ponerme mi teléfono y ponerme mis audífonos y volver a escuchar las frases y volver a motivarme. Y vuelve a pasar que con el paso del tiempo vuelves a desmotivarte, vuelves a ya no intentarlo, vuelves a caer en lo mismo. Porque hoy vamos a entender que no solamente se trata de frases motivacionales, se trata también de realmente tener la capacidad de nosotros. Y esa capacidad solo viene de alguien, viene de nuestro Señor Jesucristo, viene de su Santo Espíritu, proviene del Padre. Y hoy lo vamos a ver. Como siempre vamos a utilizar la Biblia como referencia, que es importante que tú sepas eso. Estamos utilizando la Biblia como referencia y vamos a hablar este día en lo que es la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18 al 21. En esta parte, en esta porción de la Biblia, dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Está hablando Pablo de personas que se creen muy sabias, muy poderosas, que estaban en este tiempo, en la época de Pablo, cuando él predicaba en Corinto, ¿verdad? Y había gente y claro, en Corinto había muchos filósofos, obviamente era una ciudad griega, ¿verdad? La filosofía, todo lo que daba, y gente que pensaba mucho y tenía muchas resoluciones. Y Pablo dice, ya voy a ir, pero iré pronto a visitarlos, si el Señor quiere, claro, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y conoceré las palabras, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y luego agrega, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¡Wow! Esto es impresionante. Esto es glorioso. Porque está diciendo que el reino de los cielos consiste en poder. Y para entender esa palabrita poder, tenemos que irnos, obviamente, a cómo fue escrita la Biblia. Y en esta parte, la Biblia fue escrita en griego y hay palabras en griego que definen esto que es poder. Y la primera palabra es boró, que significa puedo o ser capaz. Fíjate, poder significa puedo o ser capaz. También viene de la palabra dínamo, que se refiere a fuerza o capacidad. O también está la palabra exousia, que significa autoridad o poder. Y la palabra dunamis se define como la capacidad de realizar algo. Fíjate, ¿qué significa poder? Puedo o ser capaz. Fuerza o capacidad. Autoridad o la capacidad para realizar algo. Bueno, eso significa poder. Entonces yo puedo hoy motivarme y puedo decir,
amén, voy adelante, sí, claro que puedo, voy a hacerlo porque hoy tengo el poder. Pero son frases motivacionales, importantes. Y claro, felicitamos, claro, a todos los motivadores que basan toda su estructura o su vida o sus carreras en frases motivacionales. Hay muchos, pero quiero ir mucho más allá de lo motivacional. Quiero que veas que sí podemos tener esa capacidad real en nuestra vida. Esa capacidad que no se acaba en cualquier circunstancia, sino se mantiene y se sostiene. Y me lleva al éxito y me lleva a lograr mis objetivos, me lleva a lograr mis propósitos. Claro que sí existe, pero mucho más allá de las palabras huecas, con tonos hermosos, tonos que te levantan del asiento, tonos que te levantan de la cama y te llevan a hacer cosas, pero al final terminas igual de frustrado. No vamos a hablar de esas partes, hoy vamos a hablar cómo yo puedo tener esa capacidad. Y bueno, Pablo decía, voy a ir y no voy a ver las palabras, no me interesan las palabras, me interesa ver la capacidad. Si tienen la capacidad, si donde están algo sucede, se produce algo asombroso, o realmente son lo que dice ser, que son hombres poderosos. O sea, las palabras se las lleva el viento. Las palabras muchas veces suelen ser huecas porque si no tienen sustancia, si no tienen fundamento. Y Pablo decía, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y ya vimos que es poder. Ahora, fíjate, hay algo muy hermoso que la Biblia dice. ¿Puedo recibir la capacidad de parte de Dios? Sí. Del reino, una capacidad que viene del reino de los cielos. Eso añade algo. No tiene nada que ver con este mundo. Y no tiene nada que ver con todas las filosofías de este mundo. Y no tiene que ver con nada de este globo terráqueo donde habitamos todos. Nada que ver. Sino de los cielos. De lo alto. De allá viene todo. En Hechos 1:8 encontramos esta parte. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a recibir poder cuando Él venga sobre ti, sobre nosotros. Eso es lo extraordinario. Esto tenemos que entenderlo. Yo voy a recibir poder, o voy a ser capaz, o voy a poder, voy a tener la capacidad de lograr lo que me proponga. Si el Espíritu Santo viene sobre mí, está sobre mí y Él me capacita. Él pone de Él en mí, su capacidad. Entonces, la capacidad para lograrlo todo no es humana, es de Dios. El Espíritu Santo me capacita y me da de su poder cuando Él está sobre mí. Pero ¿qué es sobre mí? Cuando haya venido sobre mí, significa que Él gobierna mi vida, que Él me dirige, que Él me enseña, que Él me da la inteligencia para entender, para lograr lo que pretendo. O sea, la sabiduría y la inteligencia, puedo tenerla de este mundo, claro, y puedo ser muy sabio, muy inteligente conforme a este mundo, por supuesto, pero todo se acaba. Hay algo que te lleva a lo sobrenatural, el Dios que es sobrenatural, el Espíritu Santo. Significa que ya no dependemos de nosotros, sino de Él. Él nos da la sabiduría y la inteligencia, pero también nos da la capacidad de lograrlo. Fíjate, sabiduría, inteligencia y la capacidad para lograrlo. ¿Quieres cosas sobrenaturales en tu vida? ¿Quieres que tus proyectos alcancen el éxito? Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de Él. Por eso Jesús dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido al Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Así que el poder viene de arriba. Es el poder del reino de los cielos sobre mí a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es Señor, Él me guía, Él me lleva. Dependo de Él. Lograré con éxito todas las cosas. Pero yo tengo que aprender a depender del Espíritu Santo. No solamente motivarme que sí puedo, claro que sí, lo voy a lograr. Mira, separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Polvo eres y en polvo te convertirás. No somos capaces de nada, pero somos capaces de todo si Él está sobre nosotros. El Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. Si eso sucede, wow, lograremos cosas impresionantes, cosas gloriosas. Lee la Biblia, lee la historia de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia y analiza que cuando el Espíritu Santo los guió, cuando el Espíritu Santo fue sobre ellos, ve sus vidas. Te invito a que leas la Biblia, te invito a que veas las historias bíblicas, te invito a que veas los personajes bíblicos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que fueron guiados por el Espíritu Santo, y ve cómo la persona del Espíritu Santo y el Espíritu Santo sobre ellos los llevó a hacer cosas extraordinarias. Pero puede pasar contigo y conmigo. No solamente estamos motivados, no solamente estamos, vamos a poder, no, hay alguien que hace las cosas, hay alguien que verdaderamente está actuando en nosotros y a través de nosotros. Y Él es el Espíritu Santo. Así que yo te animo, no solamente te creas la última Coca-Cola del desierto, no solamente pienses que vamos a poder porque yo lo creo. Aquí no es cuestión de creerlo, créetela, vas a poder. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veritas? No es así, no es así. Porque todo lo que haces en tus fuerzas no prosperará. Pero si todo lo que haces es bajo el Espíritu Santo, bajo el señorío del Espíritu Santo, lo lograrás. Así que hoy te motivo a que le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, me rindo a ti, sé mi Señor, guíame, instrúyeme, capacítame. Y tú verás la diferencia. Tú verás la diferencia. Jesús habló y dijo: quédense hasta que sean investidos de poder. No hagan nada, no comiencen nada hasta que sean investidos de poder de lo alto. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Jesús es Dios y Él envía de su Espíritu desde lo alto para capacitarnos a ti y a mí para tener éxito en todas las cosas que emprendamos, bajo su soberanía, bajo su gobierno, con su sabiduría, con su inteligencia y con su capacidad. Ha sido un gusto estar contigo. Nos vemos en la próxima reflexión. No te olvides darle me gusta, compartir este material y, por supuesto, activa las notificaciones para que cuando subamos algo puedas estar ahí atento a eso, ¿va? Te bendigo en el nombre de Jesús. A Jesús sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es el Dios incomparable que nos da de su Espíritu. Nos ha dado vida eterna, pero también nos ha dado capacidad para lograr todo lo que está en sus manos y lo que te propongas. En el nombre de Cristo Jesús, le damos la gloria a Él, al Padre, porque de Él ha venido todo. Hasta la próxima.